Juan L con el esférico. Juan L, atención a Generelo. Lanzamiento de Generelo, está al borde del área, puede tirar. Mira bien a quién pasar, es Movilla. Atrás Movilla, a la izquierda Toledo. Toledo con el balón, puede centrar. Hay que aguantar, hay que tranquilizarse. Movilla que vuelve a recuperar el esférico. Se va a meter Movilla, cuidado con Movilla. Balón atrás para Galetti. Y gol, gol, Galetti ha conseguido el tercero. Minuto 6 de la segunda parte de la prórroga. Madrid 2, Zaragoza 3. Gol de Galetti. A los grandes éxitos por grandes deportistas, por grandes futbolistas a lo largo de los últimos años. 79 años que cumple mañana el Real Zaragoza, precisamente por eso tanto Aragón Radio, aragonradio2.com y la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza ha querido unir en un acto lo más importante de estos dos días, emblemáticos días 17 y 18 de marzo de 2004 y de hace 79 años. Bien, tenemos un libro que ustedes tendrán la oportunidad de adquirir, va a firmar Luciano Martín Galetti, al que realmente debe tener ya agujetas en la muñeca, porque lleva una semana realmente imponente, una semana realmente impresionante, de un tremendo cariño de la ciudadanía, de un tremendo cariño del zaragocismo. Y además de Luciano tenemos a Javier Hernández y a Alfonso Reyes, que son los autores de este libro, de una biografía de un chaval joven que ha hecho mucho en el fútbol, pero que ahora comienza realmente su vida. Galetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Lo que decíamos, ¿no? Una semana donde te habrá pasado absolutamente de todo, donde habrás sentido el cariño, donde tú que eres además una persona poco favorable a expresar tus sentimientos y a hablar con la gente, a hablar con el público, lo habrás pasado mal, ¿no? Sí, lo que más cuesta es hablar ante toda la gente. Creo que es más difícil que jugar una final. Pero mira la gente está deseando escucharte, está deseando leer el libro posteriormente, está deseando recordar los buenos y los grandes momentos. ¿Por qué esos nervios? Tú te encontrabas mejor sobre el terreno de juego, pero tienes que acostumbrarte también a estar delante del público, de la gente, de los aficionados, vestido de paisano. Sí, pero bueno, cuesta igual. Esto con el tiempo va a ir mejorando, pero la verdad que nunca fue mi fuerte, ¿no? Te pasará como a César Laínez, que hace 4 temporadas cuando comenzó a trabajar en Aragón Radio, en la programación deportiva, casi respondía monosílabos y ahora sería capaz de conducir un programa él solo. Javier Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y enhorabuena por este libro que he tenido la oportunidad, como los compañeros de la redacción deportiva de Aragón Radio, de leer prácticamente, porque es un tremendo reportaje, pero como decías ayer en tiempo extra, una gran obra de teatro con un autor que sois vosotros, los autores del libro, y con un actor principal, con un protagonista que aparece a lo largo de todo el libro. Sí, nos ha costado 6 días de entrevistas encontrarle una definición aproximada al libro, pero ayer lo logramos y creemos que fundamentalmente es eso, es una obra de teatro en la que Luciano está encima del escenario constantemente y van entrando y saliendo personajes en las distintas puertas, las distintas habitaciones y bueno, pues van compartiendo momentos con Luciano, van aportando testimonios y yo creo que el relato consigue un trayecto por la vida del protagonista lleno de color y de anécdotas que al final es lo que sostienen una historia.
Una historia con imágenes también, Alfonso. Sí, hombre, que duda cabe que la mejor manera de recordar es poder ver esas imágenes que nos llenan un poco de nostalgia, ¿no? Cuando vemos la final de Montjuïc, que ya queda 7 años y parece tan lejana, y ni qué decir pues desde sus primeros arranques con la pelota, que sí, la verdad que te tocan un poco la fibra, ¿no? De ver ese niño como acaba consiguiendo un sueño y nos ha podido hacer tan felices a todos. De todas las imágenes que hay en el libro y que pueden leer a partir de dentro de un ratito las personas que se encuentran en el auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, ¿cuáles son las tres que destacarías? Bueno, pues por elegir 3 etapas, hay una fotografía que define mucho a Luciano y la relación que tiene con su hermano Emiliano, que Luciano está abrazado al balón y su hermano tocándole la cabeza, protegiéndolo, que define mucho, cuando lean el libro verán sintetiza muy bien su relación. De la etapa del Zaragoza, qué duda cabe que la foto de portada, ¿no? Además, Luciano no tenía muy preparada la celebración porque ya vemos que se tuvo que quitar una camiseta, luego otra camiseta y no lo tenía muy pensado. Y de su última etapa en Atenas, pues quizás la foto que cierra el libro, que es una foto bañado en barro, que define mucho pues la lucha y la entrega, y pese a ser un jugador con unas condiciones futbolísticas de equipo grande, se ha embarrado y se ha metido luchar por sus equipos. Aquí hay muchos aficionados, miembros de Peña, seguidores del Real Zaragoza, gente vinculada al mundo del fútbol, compañeros de los medios de comunicación. Me gustaría que tenemos un micrófono inalámbrico que posteriormente la gente le preguntase cosas a él, ¿no? Porque al fin y al cabo, curiosidades, esas pequeñas curiosidades que vamos a intentar entresacar. No crean que es fácil entrevistar a Luciano porque es un hombre muy reservado y dentro de esa reserva te vamos a preguntar por esas tres épocas, ¿no? ¿Tú te consideras que has sido una persona protegida en el mejor sentido de la palabra, querida, animándote a poder trabajar, con espacio incluso para poder desarrollarte como futbolista, como profesional? Sí, yo creo que sí. Siempre voy a estar agradecido a toda la gente que he conocido, tanto en Zaragoza, en Madrid, como en Grecia, ¿no? Siempre fui una persona muy familiar y creo que me dediqué a trabajar, a tratar de mejorar día a día. Y creo que eso la gente lo vio y por eso me dio todo ese cariño. Pero te lo decía ayer, mucho trabajo no significa que las cosas vayan a salir bien por sí mismo. El trabajo tiene que estar unido a unas buenas compañías, a la suerte, pero fundamentalmente al talento. Y el don de ser un futbolista está reservado para muy pocos. Sí, lógicamente uno tiene que tener condiciones naturales ya para jugar al fútbol, pero creo que hoy por hoy con eso solo no alcanza. Siempre hay que mejorarlo día a día, trabajando como el que más. Y en cada entrenamiento, cada partido, cada compañero que te toca o cada entrenador, tratar de aportar lo máximo para mejorar cada día. Les aseguro tanto a los asistentes a este acto como a quienes nos están siguiendo a través de la cámara en el segundo canal de Aragón Radio que no le debo dinero a Luciano, que él es así y que tampoco me tiene manía, por lo menos eso es lo que espero, porque no le estoy haciendo sacar una sonrisa y aquí es habitual en estos foros que la gente se divierta, se sonría y que la gente esté tranquila y relajada, ¿no? Porque luego te preguntará la gente muchas cosas. Hay tres grandes épocas, la época argentina, la época española y la época griega, ¿no? De la época argentina, ¿qué destacarías? Y todo, yo creo que cumplí mi sueño, que era jugar en primera división, y a veces la gente empieza a ver a un jugador cuando están a ese nivel, pero no ve el esfuerzo durante tantos años que pasa yendo a entrenar por la mañana, por la tarde, con día de lluvia, teniendo que hacer un esfuerzo con el colegio también. Y todo todo ese esfuerzo al final, gracias a Dios, me sirvió para trabajar, para seguir mentalizado en conseguir mi objetivo, que era jugar al fútbol. Y bueno, el broche de oro fue cuando debuté en primera división con 17 años en el equipo que soy hincha. ¿Eras buen estudiante o no? Es que mi mamá me negociaba todas esas cosas. Si no iba al colegio, no iba a fútbol. Entonces, por jugar al fútbol tenía que ir al colegio y andar bien. O sea que por fuerza eras buen estudiante, ¿no? Sí, sí, ya empecé ahí al tener muy buena relación con mi hermano. Ahí también se encuentran en el libro varias anécdotas que
él era buen estudiante y yo le pagaba para que me haga los resúmenes y ya ir para tratar de estudiar lo menos posible para sacar un 7 y conformar a mi mamá. Bueno, formabais un buen tándem, ¿no? Era un negocio para los dos. Sí, sí, él fue muy importante para mí. Desde chico siempre estuvo al lado mío. A mí nunca me gustó perder a nada y tuve varias peleas por el fútbol y bueno, tener un hermano mayor siempre tenés una ventaja, ¿no? ¿Recuerdas tu primer gol en la primera división allí en Argentina? Sí, fue un gol que le hice a Vélez. Creo que fue mi segundo partido en Estudiantes, el primero como titular. Y a partir de ahí conseguí jugar muchos partidos seguidos, cosa que es difícil al ser tan joven. Pero bueno, eso creo que también tuve una ventaja que fue que mi padre jugó al fútbol mucho tiempo y el estar en contacto con él día a día me iba diciendo lo que podía pasar y para mí fue una ventaja. O sea que casi estabas proyectado al fútbol, ¿no? Desde casi desde tu nacimiento, desde que tomaste el primer balón, primero en tus manos y luego en tus pies, tu destino era el fútbol. Sí, desde que tengo uso de razón, lo único que quería era jugar al fútbol cuando era mayor y ya desde muy chico, con 4 años empecé a jugar. Iba a los entrenamientos de mi padre, con mi hermano jugábamos atrás de la portería y yo lo único que quería era ser jugador. Como te digo, también había que estudiar porque uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, tenía que estar preparado y mi madre ayudó mucho para eso, ¿no? Ujú. Hemos hablado de Argentina, de ese primer gol, llegas a España. ¿Cuál es el gol en España, en nuestro país, que has disfrutado más, al margen del de la final de la Copa del Rey? Porque a veces esos goles son goles ingratos, ¿no? Es decir, pues porque al fin y al cabo hay una carrera, una trayectoria, un esfuerzo, goles quizás más importantes, pero casi es injusto que toda la trayectoria deportiva de una persona se resuma en un gol. Sí, bueno, lo que pasa fue un gol muy importante contra un rival como el Madrid que venía para ganarlo todo y nosotros éramos un equipo humilde con grandes jugadores y con mucha fe. Tuve suerte de hacer pocos goles, pero importantes, pero también bonitos. Yo creo que el gol que le hice al Español de Chilena fue uno de los más bonitos que hice y tengo un gran recuerdo de ese gol como el de la Supercopa contra el Valencia. Ujú. Y luego ya pasamos a la etapa griega, que es la etapa más exitosa, porque además el fútbol se toma de otra manera también en Grecia. Nosotros lo vivimos también cuando fuimos a jugar la Copa de la UEFA, pero evidentemente debut y despedida esa temporada. Eh, yo digo, caramba, además en Salónica había estado ya, había estado con el baloncesto y digo, pues fíjate si había sitios para ir y me tiene que tocar Salónica otra vez, que es una ciudad que no me gustaba mucho. Además había competido y perdido contra nosotros en la Expo, ¿no? Y luego resulta que eso, que el triunfo tuyo en Grecia es mucho más espectacular que el que habías observado en Argentina y también incluso en España. Sí, yo creo que me agarró en un momento muy alto en mi carrera, con 27 años, fue un equipo donde jugaba la Champions League todos los años, donde todos los años peleabas por el título. Y bueno, estaba rodeado de grandes jugadores. Tuve la suerte de ser elegido 2 veces consecutivas mejor jugador de la temporada, salir Pichichi jugando en banda derecha, lograr 5 títulos y la verdad que el cariño de la gente, cómo se vive el fútbol en Grecia es muy parecido a Argentina y disfruté mucho de esa experiencia. Te dejamos descansar 5 minutos. Muy Mientras bien. tanto, tanto Alfonso como Javi, que hablan por los codos, dicho sea de paso, hay que ponerles un poco freno porque si no se desbocan. Vamos a hablar del libro y de las peculiaridades porque evidentemente habéis venido también aquí por el libro, porque Como sí, Paco Umbral. como Paco Umbral, efectivamente. No estamos hablando de mi libro. Habladme del libro. Bueno, el libro yo creo que tú apuntabas una de las claves que nosotros queríamos tratar desde un primer momento. No queríamos que la biografía de Luciano se redujese y girase en torno al gol de la final de Montjuic. Y ahora me dirá, gracias por hacerme esta pregunta. Y bueno, intentamos evitarlo. Obviamente la portada, la imagen tiene que aludir al momento porque es el instante que todo el mundo tenemos en la cabeza y en el recuerdo. Pero bueno, ha sido un trayecto por toda su vida, que es lo que también quiere reflejar el título. El título está traído por
por el espíritu de la obra, de querer profundizar en lo que ha sido la vida de Luciano desde su nacimiento como persona y casi como futbolista, por todo lo que ha explicado él, que yo creo que genéticamente estaba programado para serlo ya, hasta el momento en el que tuvo que dejarlo y en el que se pone el punto y final. El libro habla mucho y lo más ampliamente que hemos podido de aquella final, de aquel disparo, de aquel momento, pero habla también de toda aquella Copa del Rey, desde el primer día, una noche de septiembre en Miranda de Ebro contra el Mirandés, en el que si Lainez no detiene un penalti en el minuto 90, el Zaragoza no habría ganado esa Copa ni nosotros estaríamos aquí sentados. De esa temporada, de las 2 anteriores en las que Luciano llegó a España para descender el primer año, quedarse y ascender el siguiente, y luego la siguiente a la Copa del Rey, que es en la que se ganó la Supercopa. Habla de los 4 años en el Zaragoza y habla de sus 20 años anteriores y de los 7 años siguientes, todos con el mismo cariño y la misma exigencia y tratando de que no hubiese ningún año más importante que el otro, porque verdaderamente en la vida de Luciano no hay un año más importante que otro. Luciano, los 30 años que tiene hasta ahora y los muchos más que cumpla, yo creo que los va a vertebrar su... Y nosotros que lo veamos. Ojalá, lo va a vertebrar la ambición y la determinación que tiene por ser cada día mejor y por ser cada día más exigente con su trabajo y con su manera de ser. Has visto cómo se enrolla, ¿eh? Vete aprendiendo para los próximos libros. Cuando cumplas 60 años, ¿eh? Y digas que eres presidente de un club, porque tú para entrenador no vas para presidente, ¿eh? O sea que quieres saltarse... Yo voy a venir todas las veces que ustedes me inviten, pero si hablo poco. Lo llegaremos a cambiar. A ver, Alfonso. ¿Qué añado yo ahora, no? Tanto material, no te preocupes que estoy aquí. Tanto material que tenéis, porque tenéis habitaciones de material, sí, muchísimo material, entonces uno dice, bueno, ya hemos recabado toda la información posible y ahora, ¿cómo puñetas empezamos a hacer esto? Pues es que básicamente fue un trabajo de arqueología. Empezamos primero en internet a buscar todos los datos posibles, para que no se haga cargo, pues que se ponga a buscar páginas griegas que son muy entretenidas de intentar traducir. Y luego la época de Argentina también faltaba mucha documentación, porque hay que recordar que antes era un momento en que las fotografías eran en negativo. Faltaba documentación y la mitad era mentira. Exactamente. Los periódicos no estaban digitalizados, con lo cual pues, nos exigió a leernos muchísimos periódicos. Bueno, además de que se pasaba muy de puntillas generalmente en la carrera de Luciano. Nosotros en el libro le hemos dado una especial importancia a su etapa con las inferiores. Luciano era una de las joyas de la generación del 80 junto a Gaby Milito y Cambiaso, y Luciano acumula cantidad de torneos en selecciones inferiores que son casi imposibles de ubicar. O sea, a veces Javi y yo nos llamábamos a las 2 de la mañana y nos preguntábamos, oye, ¿el torneo este de Paraguay fue antes o después de cualquier cosa? Y al final ya no sabíamos si había jugado 6 mundiales y 4 sub-20, entonces fue una labor un poco tediosa. Pero como comentabas, su mamá Silvia tiene una hemeroteca en casa que nos dejó para que la consultáramos lo que quisiéramos con la única exigencia de que si faltaba un solo centímetro de papel lo pagaríamos con nuestra vida. Entonces nos metimos allí por las noches y bueno, aparte de las horas y horas de entrevista y tratar de sacar de cada entrevista pinceladas que luego nos sirvieran para tejer el texto, pues íbamos buscando cantidad de datos y hablando con muchísimas personas. La mayoría de las personas aportaban cosas que no aparecían en los periódicos, incluso Luciano no se acordaba. Y bueno, la verdad que fue un trabajo de arqueología que poco a poco fuimos viendo la luz y fue tomando cuerpo. Da la impresión, Luciano, que les has hecho trabajar como si fueran esclavos prácticamente, ¿eh? Se están quejando muchísimo. Hemos trabajado mucho, toneladas de información. Se la pasaron muy bien también. Ah, amigo mío. También nos quedó tiempo para visitar un poquito. Estuvieron en Argentina. Y les dabais de comer y todo esto, ¿no? Sí. Y también me hicieron quedar hasta las 2 de la mañana a mí también. También te llamaban a las 2 de la mañana. ¿Tiene un genio vivo, Javi? ¿En qué sentido? Coño, pues, estamos en el 7º día, estamos justos. Si todavía no los maté, no lo voy a matar. Pero ganas no te han quedado, ¿no? Estoy ahí
decir que me voy mañana. Te vas mañana, afortunadamente, ¿no? Después de una semana que habrá sido también terrible para ti, porque ahora luego tienes que firmar también autógrafos, ¿eh? Sí, no, No te está- escapes. Que no dejen que se escape, ¿eh? No, la Que verdad si que no se nos irá por la puerta de atrás. fue una semana emocionante, cansado porque tuvimos muchos compromisos, pero la próxima vez que venga no les aviso. Vengo sin avisar. Te pones una peluca y... ¿Qué ha sido lo más entrañable, lo más bonito que te has encontrado durante esta semana aquí en Zaragoza, durante estos días? Todo, yo creo que desde el momento que llegué y me subí a un taxi y me recordaba, yo hacía 4 años que no venía de la ciudad y no sabía de tanto cariño que me tenía la gente. Y en todo momento, tanto en la Romareda, que volvieron a cantar mi nombre, como en la calle, creo que la gente me guarda un cariño especial y eso es inolvidable, ¿no? Oye, y volver a la Romareda, supongo que con casi 30.000 espectadores, en un día tan importante donde la afición estaba tan involucrada con el equipo, debiste sentir algo cuando saliste al terreno de juego otra vez, ¿no? Sí, me hacía recordar en los momentos en los que cuando jugaba yo. Yo cuando me tuve que ir, me fui con la Romareda gritando mi nombre y yo volví y otra vez lo gritaba, o sea que fue emocionante. ¿Por qué te fuiste? Ahora se puede decir, vamos. Además, es otra junta directiva, otro consejo de No, administración, no pasa nada. me invitaron a salir. Eso suena muy mal, ¿eh? Explícate un poco más. No, bueno, yo como todos, como la gran mayoría sabe, yo tenía intenciones de seguir. Había vivido 4 años muy intensos, sobre todo porque había vivido un descenso, un ascenso y 2 títulos. Y creía que todavía mi fútbol acá podía dar mucho más. Pero bueno, eh, había gente que estaba interesada en otras cosas. El club arrastraba los problemas económicos del descenso y necesitaba vender, ¿no? No los arreglamos con tu traspaso, ¿eh? No, pero yo lo que estoy convencido que si ese equipo se hubiera mantenido con los jugadores que había, eh, no estaríamos festejando 7 años de la última copa, ¿no? De todo ese vestuario que había, ¿quiénes eran los más salados, los más simpáticos, los más bromistas, la gente con la que tú te llevas mejor? ¿Eh? Porque tú Había de todo. de bromas pocas, ¿no? No, sí, con Cani ¿Ah, nos sí? juntábamos, nos llevábamos muy bien, a pesar de que jugábamos en la misma posición y competíamos por un lugar, Ujú. era de las personas con las que más afinidad tenía. Mm. Y lo más importante del club fue el grupo. Los 4 años que estuve, siempre hubo un grupo humano muy bueno y eso nos sirvió para salir adelante en cada tropiezo, ¿no? Ujú. Bien, yo creo que es el momento ya del micrófono inalámbrico. ¿Dónde estaba Nacho Squin, que es el editor? ¿Dónde está? Ha salido un momento también, qué casualidad. Eso tampoco le gusta hablar. Lo ha visto, pero bueno, pero aquí hay también personas interesantes. A ver, ¿quién quiere preguntar alguna cosa? Que no se corte, porque ahora, si os cortáis preguntando, luego no le metéis caña a Galetti diciendo que no habla. O sea que, a ver, esas manos. Venga, aquí, un par de manos. Perfectamente, muy bien, esos valientes. Aunque uno tiene más conchas que un galápago ya, don Fernando. O sea que usted, en fin, podía sentarse en esta mesa y hablar en vez de Galetti y en vez de yo mismo. Al que pregunta no le firmo el libro. No, pues es una pregunta fácil. Volvemos a tus inicios. Si eres seguidor de Estudiantes, como has dicho, si mañana Gimnasia Esgrima de La Plata te dice entrenar, No, imposible. muy bien. No. Hay cosas que el fútbol no cambia y yo soy hincha de Estudiantes. Lo dije de muy chico, cuando me hice una entrevista con 17 años que había debutado, si alguna vez jugaba en Gimnasia y le dije que no. Bueno, Grande. ¿te han hecho algo? No, es que en Argentina hay mucha rivalidad, son 2 Mm. equipos de una misma ciudad. Incluso mi papá cuando jugaba en Estudiantes, después fue a River, tuvo una oferta muy importante de Gimnasia y también dijo que no. Creo que ya viene de familia, un sentimiento más allá del fútbol. No hubierais salido vivos, ¿no? No, muy difícil. Seguimos No. con don Fernando. Si Ahí está el si me micrófono. permite, Fernando, antes de la pregunta, Ya es inevitable. vamos a compartir una anécdota que no aparece en el libro. Llevaba 5 minutos sin hablar. Porque no nos hemos atrevido. No nos hemos atrevido porque igual cae en manos de algún seguidor de Gimnasia. Gimnasia es el otro equipo de La Plata, de la ciudad de Luciano, en el que convive con Estudiantes, que es el club de Luciano, en el que jugó su padre y del que es toda la familia. Fue un periodista cuando Luciano tenía 3, 4 años a su casa a entrevistar a su padre, que todavía estaba en activo,
y le preguntó así medio en broma bueno, tú, Luciano, eres de gimnasia, ¿no? Que me lo han contado. Y levantando 2 palmos del suelo, se levanta la mirada y dice, si yo salgo de gimnasia, mi padre me parte la cabeza. Nos lo contó su madre y lo borramos porque era material inflamable y no convenía que viese la luz, pero yo creo que en este recinto se puede contar. Lo que pasa es que ahí tienes una cámara que está saliendo para todo el mundo, ¿sabes? A través de internet en directo. Nos la jugamos, Paco. Y luego además pueden bajarlo en el podcast en cuanto termine el programa, con lo cual imagínate tú. Que somos de otra generación y no calculamos esos riesgos. Tendrás que ponerte una peluca si vas a Veo que la puerta está plaza. cerrada y me encuentro tranquilo. Igual quiero decir que acá ante todos nosotros hay un hincha de Gimnasia. Ah, sí. Sí. Cada vez que va a Argentina y ve un clásico, Estudiante pierde, o sea que no va nunca más. Ya. Y lo tenés a tu izquierda. Bueno, por alusiones. Es que, bueno, todo fue porque, vamos a contar una anécdota, visitamos a Luciano en el año 2004 y me pidió, yo iba a hacer unas fotografías en blanco y negro de fútbol y me pidió, oye, si puedes hacer unas fotos de la hinchada de estudiantes, en un Estudiantes Gimnasia, cuando la gente sale, que tira papelitos y demás. Entonces yo fui a hacer las fotos y todo muy bien hasta que Gimnasia se puso 4-1 en el marcador. Y entonces los aficionados de Gimnasia se irritaron un poco con las fotos y yo les decía, no, que son para un amigo, para Galetti, y atendían a razones y me decían que luego nos quedábamos a tomar un café 15 minutos después. Entonces, claro, me tiene atravesado Luciano por eso, porque cada vez que voy, pues gana. Pues no vayas mucho, porque si no... De hecho, no quiso venir a España hasta que no se jugó el Clásico este año y por eso ganaron. Vamos a continuar hablando... Bueno, la pregunta, Fernando. Pregunta, no tesis. Hola, buenas tardes. Luciano, 2 cosas. Primero, enhorabuena por ser como eres y por ser el jugador que has sido. La pena es que no sigas la marcha y fiches otra vez por el Zaragoza. ¿Estamos en condiciones de fichar otra vez por el Zaragoza? A ver si somos capaces de salir de este bache que tenemos, por no decir socavón. ¿Seremos capaces de tenerte en Zaragoza, incluso viviendo con tu familia? Porque creo que no sabes cómo te queremos todos los aficionados de Zaragoza. Por mucho que tú puedas pensar, es poco. Eso te lo garantizo, como aficionado que soy, claro. Sí, como ya lo dije, para mí siempre venir a Zaragoza es un placer y ahora en vacaciones vamos a venir con toda mi familia al completo. Y sería un orgullo que el Zaragoza pueda confiar en mí o si me necesita para algo yo voy a estar encantado porque es una ciudad que me encanta. Porque es un club que me dio mucho y porque la pasamos muy bien y creo que si Zaragoza necesita de mis servicios o necesita un consejo o algo, yo voy a estar. Paco, si me permites, Sí. tenemos una pequeña sorpresa que va a venir muy bien. Tenemos la camiseta con la que Luciano anotó el gol de la final de Montjuic. Eso merece un aplauso, por favor, amigos. Ahí está, Ahora y no la ha lavado. Ahora la agarro y me voy corriendo. Sí, esta fue la camiseta de la La final, reconoces se porque... regalé a mi amigo Cobra. Sí, efectivamente, Estando que en ahí la está, cancha. en la última fila. Y cuando me acerqué a la grada, a la grada ahí, era un león que si no le tiraba la camiseta me comía. Luego recógela, que es capaz de llevársela, ¿eh? Sí, me la trajo de regalo, me parece. Me la devolvió. Mira que te puede comer igual, ¿eh? Sí. No, que ahora como mira. Está bien. Bien, Olga, ya ha vuelto Nacho Escuin, que es que antes te hemos avisado, porque sí, siempre pasa lo mismo. Siempre os vais cuando hay que hacer alguna pregunta. Entonces, vamos precisamente a que preguntes alguna cosa a Luciano Martín Galetti, a Javi, a Alfonso, lo que te salga de dentro. Al fin y al cabo, bueno, pues efectivamente estar en una editorial y compartir el trabajo de esta manera siempre es algo agradable, pero también duro en algunos momentos. Yo, en primer lugar, quería daros las gracias a la Asociación de Prensa Deportiva de Zaragoza por vuestro comportamiento, por vuestro seguimiento, por vuestro apoyo. También a Aragón Radio, por supuesto, que habéis estado encima del libro desde el primer momento. Y para una editorial pequeña como nosotros, pues bueno, todo este apoyo es fundamental. Y quería también, por supuesto, ya lo he hecho públicamente en otros sitios, pero darle las gracias a los autores por su trabajo y a Luciano por su presencia y por haber apoyado el libro así. Y la pregunta, pues voy a tirar un poco más hacia lo literario, que es preguntarle a Javi y a
Alfonso, básicamente, Muy bien. cómo decidieron, así Luciano te libro de la respuesta, cómo decidieron construir este libro, que es puramente literatura, frente a otros modelos de biografías que hemos consultado y que hemos visto que se limitan casi a enumerar hechos y no dejan de ser más que libros informativos en lugar de libros literarios. Gracias. Responde tú que luego me echan la bronca, tío. Bueno, mal está que lo diga yo porque aquí Javi es el artista de las líneas, pero bueno. No, hombre, a ver, todo nace porque Luciano es amigo nuestro y nos lo encargó, como hemos dicho muchas veces, y Ya un poco menos, ¿eh? bueno, yo creo que recuperar una amistad con la vale, vale. distancia, al revés que las relaciones. No, la verdad que tanto a Javi como a mí nos gusta mucho el fútbol y creemos que hay cosas que se puede mirar y que se debe mirar más allá del resultado, de lo obvio que sale en los periódicos. Yo creo que todas las vidas merecen ser contadas porque todas tienen pasajes que al que lo lee o al que lo vive saca vivencias de ellas. Luciano tiene una carrera que decíamos que es la punta del iceberg, el gol en la final frente al Madrid, pero tiene muchísimos pasajes y muchísimos rincones que merece la pena verlos porque es un futbolista. Yo siempre digo muchas veces entre los amigos que hay gente que juega al fútbol y hay futbolistas, como los toreros, ¿no? Hay toreros y gente que torea. Y como Pues, periodistas también. Exactamente. Pues Luciano es futbolista y es futbolista hasta la médula, aunque sea redundante. Y tiene muchísimos pasajes, porque hablábamos de esos tres pasajes de Argentina, de España y de Grecia, pero tiene un año maravilloso para descubrirlo en Italia. Un chico de 18 años que se va en conflicto con el club de toda su vida a aquel Parma de Buffon, Cannavaro, Dino Baggio, y se encuentra allí sin poder jugar y acaba jugando en el Nápoles. O sea, es un año que podía haber sido un libro en sí mismo. Conocer dos Italias, dos maneras de entender el fútbol de una manera totalmente distintas y merece la pena tanto como el resto. Entonces, Mira que te van a hacer a Italia, que te escriben otro libro y te lo traducen y te hacen ir a Italia, a Parma y a Nápoles y para pasar una semana como esta, ¿eh? Voy solo, ¿eh? ¿Eh? Sí, No voy con ellos. te tiene que contar sus anécdotas en Nápoles. ¿Eh? Imagínate un argentino en Nápoles. A ver, un argentino en Nápoles. Uy, me hace hablar. No nos va a hablar de verdad, ¿eh? Como sigamos así. Y luego sigues tú, pero vamos No, con bueno, en Napoli, después de lo que... Nápoles. ¿Ahí hablas italiano y tal? No, muy poquito. Ah. Después de lo que pasó con Maradona, creo que el argentino tiene siempre un plus y el hecho de llegar a ese club, estaba en segunda división, ascender, después de varios años, creo que fue algo muy bonito. Jugar ante la gente, ante 80.000 personas cada domingo y la gente ilusionada con que vaya Maradona a ver un partido cantando su nombre, esperándolo en cada entrenamiento, en cada partido, creo que fue emocionante. Fue una etapa muy, muy bonita que me sirvió para crecer porque compartí en Parma un equipo con grandísimos jugadores, venía a ganar la UEFA y estaba Thuram, estaba Crespo, Buffon, Cannavaro, había grandísimos jugadores y el hecho de jugar con ellos sin duda que uno lo enriquece mucho. ¿Pero la anécdota? Es anécdota. Te voy a... No, hombre. Sí, yo recuerdo que cuando hicimos el libro, el primer día que visita Nápoles... Se quería ir vivo. No, Luciano, bueno, es que como os dije, tiene mala memoria. Cuando estaba en Parma, bueno, es una ciudad muy ordenada, de carácter frío, y de repente sale la oportunidad de ir a Nápoles. Entonces él va a Nápoles, un recibimiento maravilloso, acude al club, todos le saludan, deja las maletas, vuelve al club y no hay maletas. Ese fue el recibimiento que tuvo Luciano en la Italia del sur. Sí, venía de Argentina y me había comprado ropa nueva, todo para... Tiene que estar a la moda europea. Qué bien, ¿no? Buena llegada. Sí, me robaron tres maletas llenas y me dieron 500 euros para comprarme todo. Qué bien, ¿no? Nada, no me casó ni para un cuarto. ¿Hablas griego o no? Muy poco. ¿Como cuánto de poco? Poco. ¿Para caló y algo más? Alguna cosa más. Lo que pasa es que en Grecia tuve a Valverde como entrenador y estaba lleno de españoles. Raúl Bravo, Oscar, estuvo Maresca, había muchos argentinos.
y ninguno sabía griego, entonces los griegos empezaron a aprender español. Ya. Y la gente, los aficionados, lo digo porque en las ruedas de prensa y en las entrevistas no se entrevistaban a ninguno. Sí, teníamos traductores. Ah. Lo bueno que en el campo cuando fallabas y no te enterabas lo que te decían, vos saludabas, lo más bien. Parecía que todo estaba bien. Sigue, Javi, porque ha empezado, luego ya se ha liado, estaba yéndose por los cerros de Úbeda. Te preguntaba Nacho sobre la construcción del libro en contraposición a las otras biografías que habitualmente hay. ¿Vosotros os encontrasteis esto ahí y cómo decidisteis que ibais a construir el libro? Bueno, nosotros hemos tenido claro que la vida de Luciano, la vida de Luciano se sostiene en sí misma y es una historia en sí misma, pero uno de sus puntos fuertes es con toda la gente con la que ha coincidido y la que ha compartido momentos casi siempre alrededor del fútbol. Como ha comentado Alfonso, es un jugador de la generación del 80 argentina que ha coincidido con Gaby Milito, con Cambiaso, con Aimar, con Diego Milito, con Montenegro, que estuvo también en el Zaragoza. Bueno, pues era una generación muy buena que ganó un sudamericano sub-20 en Argentina, en el que Luciano fue mejor jugador, máximo goleador. Argentina fue campeona. En ese equipo, en ese campeonato en el que Luciano fue elegido mejor jugador, en el 11 ideal estaba Ronaldinho, estaba Matusalén, estaba Roque Santa Cruz, estaba Da Silva, que ahora mismo está en el Zaragoza, por ejemplo, el paraguayo, y sobre todo no estaba Forlán, no estaba Gaby Milito, no estaba Cabañas, un jugador también paraguayo internacional. Es decir, había un nivel que 5, 6, 7 años después era la élite del fútbol mundial. En ese campeonato Luciano fue el máximo goleador y fue elegido el mejor jugador. Bueno, pues durante ese campeonato es simplemente un extracto, una muestra de lo que ha sido toda su carrera, una carrera que ha compartido en momentos con Riquelme, con Fernando Torres, incluso ha tenido algún contacto con Bilardo, con Aimar, con Zanetti, luego con todo el mundo que se conoce en España. Es decir, la vida de Luciano ha sido compartida por gente de primera fila, porque Luciano ha sido un futbolista de primera fila. Y no lo decimos nosotros, que no tiene demasiado valor, lo dicen toda la gente con la que ha coincidido y con la que hemos hablado. Conseguimos hablar un rato largo con Riquelme en la Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Riquelme, que seguramente está entre los 2 o 3 futbolistas más complicados a nivel mundial para acceder a él. Y obviamente no lo hicimos porque seamos más listos que nadie o porque seamos mejores que nadie. Lo hicimos porque teníamos la tarjeta de visita de que era la biografía de Luciano y nos la había encargado él. Ese saludo nos permitió abrir las puertas de Boca Juniors y abrir las puertas de Riquelme. Y fueron, no sé si 20, 25 minutos, que para Riquelme 20, 25 minutos es como para, no sé. Para ti una hora. Para Valdano 3 días, ¿no? Entonces, bueno, y fueron 20-25 minutos en los que habló de Luciano maravillas, además maravillas sinceras, porque es una constante también en el libro. Todo el mundo tiene un recuerdo extraordinario de Luciano como jugador, muchos, la mayoría, Aimar, Gaby Milito, su hermano Diego, Riquelme, Cambiaso, dicen que es uno de los mejores delanteros con los que han jugado nunca. Y es gente que, primero, que ha jugado con grandes delanteros y segundo, que sabe distinguirlos. Y bueno, nosotros conocemos a Galletti como jugador de banda derecha porque en Europa le hicieron jugar ahí y él, por una cuestión de profesionalidad y de personalidad, aceptó, se convirtió en un muy buen jugador de banda. Pero estos testimonios que aparecen a lo largo del libro nos reflejan que lo que era Luciano era un delantero. ¿Por qué se convirtió? Por lo que hemos comentado desde el principio. La vida de Luciano no tiene un año más importante que otro, ni un momento mayor que otro, más allá que la final de Copa es lo que le encumbra. La vida de Luciano es un patrón marcado por su determinación por ser futbolista y por sus ganas de querer convertirse en lo que al final ha sido y en lo que este libro ha tratado de reunir. Me voy a deprimir, nadie me está contestando lo que le estoy preguntando. Le pregunto la anécdota de Nápoles, me dicen... Hay que comprar el libro. Les pregunto cómo ha construido el libro, me hablan de que no juega como delantero.
Alfonso no sabe lo que está diciendo. Paco, nosotros estamos ya en el minuto 125 de la prórroga. Estamos ya... No, te cuento, Paco. Decidimos hacerlo... Oye, que yo también me canso. Decidimos hacerlo así porque... Soy mucho más mayor que vosotros. Porque entendimos que la vida de Luciano no era para contarla primero en primera persona ni era contar simplemente un momento. Y bueno, pues no habíamos hecho nunca ninguna biografía y realmente no teníamos ningún modelo ni ninguna hoja de ruta para seguir. Teníamos sensaciones. Las sensaciones que queríamos era hacer una cosa bastante parecida a la que hemos terminado haciendo, es decir, un relato coral en el que apareciese el mayor número de gente posible y se complementase las declaraciones de Luciano en primera persona, que es el hilo conductor del relato. Ahí, eso es lo que queréis. La persona que está constantemente sobre el escenario, aludiendo otra vez a la metáfora de la obra de teatro, con el mayor número de compañeros y de gente que entrase en escena y que completase el relato. No había, ya te digo, fue para ser sinceros, fue una huida hacia adelante. Teníamos sensaciones, sabíamos que queríamos hacerlo así, juntamos todas las piezas del puzzle lo más rápido y lo mejor que supimos, porque ha sido una contrarreloj desde que nos animamos a hacerlo. En la primera entrevista creo que le hicimos un 8 de agosto y le hicimos un 8 de agosto sabiendo que un 17 de marzo el libro tenía que estar presentándose. No tenía sentido hacer el libro de otra manera ni publicarlo otro día, porque era el día en el que Luciano merecía estar en Zaragoza y todo el mundo merecía verlo y merecía recordarlo. Hacer un libro de esta envergadura en la que hemos estado en 5 países, hemos estado un mes y medio fuera de casa, hemos entrevistado a 80-90 personas en directo y hacerlo en 4 meses o en 5 meses porque el 10 de enero le pusimos el punto y final, ha sido una constante lucha contra el reloj y decir, bueno, pues vamos hacia adelante y hasta que nos choquemos contra la pared. Por suerte no nos hemos chocado, si nos hemos chocado no nos hemos dado cuenta y llegamos al 10 de enero. Pumba. Al 10 de enero con el punto y final, con el libro terminado y con una historia bastante aproximada a lo que el 7 de agosto pretendíamos hacer. No nos ha dado tiempo a hacer demasiadas estrategias porque no había calendario disponible. Pero bueno, ha sido así. A la heroica, ¿no? Como el Zaragoza de los últimos partidos, a la heroica. Exactamente. Bueno, hay un momento, lógicamente, estamos hablando de situaciones muy positivas, de anécdotas, de momentos importantes del fútbol, pero llega el momento, y aquí tienes a muchas personas, las que nos están viendo a través de internet, escuchando en aragonradio2.com, llega el momento de que te tienes que retirar. ¿Cómo te lo dicen? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo te encuentras con el apoyo de tu familia, de tus amigos en esos momentos tan decisivos? Porque tú podías haber seguido jugando pues 5 o 6 años más al fútbol. Sí, fue todo muy sorpresivo hasta para mí también. En un análisis rutinario me salió la creatinina alta y bueno, en principio yo no le daba importancia. Incluso seguí jugando, tenía 2 partidos después de haber perdido un derbi. Jugábamos 2 partidos y yo quería estar. Y a partir de ahí me hicieron estudios más profundos. En principio era un tiempo de 2 meses de tratamiento. Después fueron 4, después fueron 6. Y bueno, a medida que pasaba el tiempo ya me iba haciendo a la cabeza que era difícil volver a jugar porque no quería correr ningún riesgo. Lo tomé bien, la verdad que bastante bien. Él me ayudó, mi familia que había venido a Grecia, los amigos y bueno, creo que me puse a pensar en ese momento los momentos que había vivido durante los 13 años como profesional y no pensaba esos 3 o 4 años que me quedaban por delante. Creo que el fútbol me dio mucho y estoy muy agradecido. Y entonces decides que no te quedaba más remedio que colgar las botas. El momento, la tarde en la que, o la noche o la mañana, cuando se decide, ya no voy a volver a ser más profesional del fútbol, que es por lo que he luchado en toda mi vida, ¿qué es lo que se siente? Y bueno, a uno le cuesta, ¿no? Le cuesta porque desde que tengo uso de razón, me veo dentro de la cancha. Pero bueno, hay que seguir. Por suerte sigo relacionado con el fútbol desde otro lugar. Como te digo, es duro, pero el estar acompañado por mi familia, por los amigos, la gente que me da
daba mucho cariño en la calle. Al hospital me iba a visitar muchísima gente y todo eso te da mucha fuerza. Cambias una vida por otra, la vida larga, la vida de ver crecer a tus retoños, de poder compartir la madurez y la ancianidad con tu mujer y con todos tus amigos. Es decir, una vida absolutamente completa, de distinta manera y vivida con mucha más calma y sin tanto trajín. Sí, el fútbol es muy, muy bonito, te da muchas cosas, pero también te quita. Te quita tiempo con tu familia, con los amigos. Yo de Argentina me fui con 21 años, vuelvo con 30 y bueno, todo ese tiempo quiero recuperarlo ahora, ¿no? Son 9 años que fíjate si los vas a recuperar. ¿Alguna pregunta más de nuestros amigos, oyentes, presentes, espectadores? Hay también periodistas que se esconden porque son muy tímidos también, algunos periodistas, algunos estudiantes de periodismo que también podrían hacer alguna pregunta, que se esconden ahora mismo, han desaparecido, no son butacas vacías, no están, es que se han escondido, o personas que están aquí también. ¿Alguna mano que se levante para poder hacer interactuar? Ahí lo tenemos, al fondo, muy bien. Es que a mí me gusta que los oyentes y que las personas que están presentes en estos acontecimientos también se involucren decididamente en esta radio interactiva. Buenas tardes. Hola. Soy Alejandro, presidente de la Peña Zaragocista de Quinto. Le quería hacer una pregunta a Luciano, a ver, ¿a qué jugador te gustó más haberle ganado en la final? Estaba Beckham, estaba Zidane, había por ahí mucho Raúl, también palomo estaba. con el pecho hinchado. A todos. Nosotros le ganamos al Madrid, no solo un jugador. Creo que nosotros a esa final fuimos con mucha confianza, mucha responsabilidad y sabíamos que teníamos que hacer las cosas excelentes para tener una posibilidad. Creo que ellos no lo tomaron de la misma manera y creo que ahí sacamos ventaja nosotros. Hay muchos pasajes del partido donde estuvimos pasándolo mal, pero tratamos de sacarlo adelante. Incluso hemos jugado tiempo con 10 jugadores en desventaja y todas esas ganas, toda esa fuerza. Creo que había un equipo de chicos jóvenes con mucha hambre y creo que esa es la diferencia con el Madrid, que por ahí fue un poco relajado y no tomó la final como la tomamos nosotros. Bueno, retomo yo la pregunta. ¿Cuál es tu opinión de Zidane? ¿Por qué? No sé. Un grandísimo jugador. ¿Cuál es tu opinión? Sí, un grandísimo jugador, uno de los mejores. Eso ya lo he dicho yo. Y yo pienso igual. Vale. ¿Beckham? Muy lindo. ¿Y Raúl? Y Raúl, uno de los máximos goleadores, un ejemplo para cualquier joven, ¿no? Que sigue, tendrá 40 años y seguirá. Sí, tiene condiciones, tiene una vida ordenada y como te digo, es un ejemplo que muchos jóvenes deberían tomar. Exactamente. ¿Alguna mano que se levante por ahí? Ahí tenemos una mano de un valiente. Hola, Luciano. Buenas tardes. Habla más noches. alto, habla más alto. No tengas miedo. Hola, Luciano. Uy, perdón. Yo no soy presidente de ninguna peña, no soy ningún periodista ni estudiante de periodismo, simplemente un aficionado del zaragocismo. Y te voy a hacer la pregunta que te haría cualquier adolescente de mi edad. ¿Barça, Madrid, Messi o Cristiano? Messi, sin duda. ¿Por la nacionalidad? No, porque yo creo que Lionel, aparte de ser un excelente jugador, es una excelente persona, tuve la posibilidad de conocerlo. Es una persona que está muy bien rodeado de su familia, de sus amigos. Una persona muy sana y creo que es un 10 en todo, ¿no? ¿Y Maradona? Ya que hablamos del número 10, por excelencia. También, Diego fue en lo futbolístico una referencia para la gran mayoría de los argentinos. Yo creo que no vale la pena comparar tanto a Messi como a Maradona. Yo creo que Maradona en su época fue el mejor y Messi en esta también. La verdad es que el fútbol es muy diferente, ¿no? Ahora se juega de manera mucho más física, ¿no? La preparación atlética es mucho más importante que hace 15 años, por ejemplo. Sí, puede ser. Creo que el fútbol va progresando y sobre todo en lo físico, como vos bien decís. Hoy, si por más que seas un exquisito técnicamente, si no estás bien físicamente, no estás a la altura de jugar 90 minutos porque hay una exigencia muy grande. Uh-huh. Vamos a ir terminando porque al fin y al cabo te marchas esta noche o mañana, ¿no? O sea, te marchas rápidamente. Sí, esta noche. Vale, perfectamente. Pues entonces se tiene que marchar también. Ha llegado con retraso, pues como buen argentino tiene que llegar con retraso, además para... No, el tráfico
estimular a la gente pregunta, ¿pero va a venir, no va a venir? ¿Empecéis vosotros? ¿Pero cómo vamos a empezar sin Galetti? Claro, tú imagínate el sitio puesto, luego le devuelves la camiseta que está ahí. No, está para mí. Que no. Que se te comerá, ¿eh? Entonces, bueno, el hueso. ¿Por qué te llaman el hueso? Eso me lo puso Gaby Milito en la selección. Yo creo que la primera convocatoria de los juveniles fue con 15 años y era muy delgadito, las piernas muy finitas y pero como le digo Pinocho. Caramba. Se tomó cumplida venganza. Sí, sí. ¿Y a ti te molesta, te gusta, te da igual? No, me gusta porque ya todo el mundo me conoce por ese apodo y la verdad que desde el primer día me gustó. Es como el que se llama Rigoberto, ¿no? ¿Qué remedio le queda al final? Sí, y bueno. No, pero ese mote me lo pusieron desde muy chico y prácticamente en el fútbol me conocen por eso. Bueno, ahora firmarás unos cuantos libros, vamos a ir terminando porque ya hemos sobrepasado las 8 de la tarde. Estamos en el auditorio José Luis Borau de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión compartiendo un rato de la vida de Luciano Martín Galetti. Piénsate la despedida, pero una despedida de 30 segundos por lo menos. Nada, adiós amigos. No, porque tanto Javi, tú menos. Déjame hablar primero porque si hablo después de Javi... Va a parecer más corta todavía. No, pero tú tienes que cerrar. Esto es protocolario. Tú estás ahí y tienes que cerrar. Entonces, Javi, Alfonso van a cerrar por su parte y tú vas a cerrar el acto definitivamente, ¿eh? De tal manera que la gente se enardezca y te aplauda como si estuvieras marcando un gol ahora mismo con el Real Zaragoza, con la selección argentina. A ver, Javi. Bueno, simplemente agradecer a quienes habéis venido, a toda la gente que hemos saludado y conocido estos días desde que Luciano está aquí, desde el jueves de la semana pasada. Desear que os guste el libro, que disfrutéis de él, al menos lo mismo que hemos hecho Alfonso y yo haciéndolo y creo que Luciano también pese al sufrimiento. Y nada, que muchísimas gracias por todo y gracias a Luciano por haber fichado por el Zaragoza y haber metido ese gol. Bueno, y mientras Alfonso se despide también, tú vas aquí a firmar en nuestro libro de honor y así vamos ganando tiempo. Bueno, como decía Javi, agradeceros a todos que durante esta semana nos habéis ayudado a recordar esa final de Montjuïc, que esperamos que no sea la última dentro de unos años, e invitaros a que leáis el libro porque creo que vais a encontrar una manera distinta de ver el fútbol. No es la visión habitual que hay ahora hablábamos de Barça-Madrid, Ronaldo-Messi. Hay espacio para todos, hay espacio para los futbolistas de antes, para los futbolistas de ahora, para los famosos, para todo, ¿no? Como anuncio que el de Coca-Cola, ¿no? Para los famosos, para los que corren, para los que juegan. Así que os invito a que lo leáis y yo creo que os va a enganchar, ¿eh? Tiene muchísimo ritmo la narración y os va a gustar. La rama filosófica de Javi, la rama comercial de Alfonso. Muchas gracias, Luciano. ¿Para los autores hay alguna pregunta o no? Por ir cerrando ya antes, para que Luciano vaya pensando, porque ahora como estaba firmando y como es hombre, dos cosas al mismo tiempo no podemos hacer, ¿no? Eso dicen las mujeres, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. No hay ninguna pregunta para los autores, menos mal porque si no se enrollarían al final. Luciano, los micrófonos de AragónRadio2.com son tuyos. Qué presión. Y ese aplauso lo quiero, un aplauso rápido, pero en el momento que termine, pero sin interrumpirle. Nada, agradecer a la gente de cariño que me dio esta semana, que fue muy emocionante. Como le dije, hacía tiempo que no venía y no sabía bien con lo que me iba a encontrar. He pasado 4 años muy, muy buenos en esta ciudad, la siento como mi segunda casa. Y nada, espero seguir en contacto con muchos de ustedes porque la verdad que me hicieron muy feliz, tanto a mí como a mi familia. Muchísimas gracias.